Buenos días. Hoy vamos a estudiar el dominio propio. Vamos a ver diamantes espirituales hermosísimos que nos van a ayudar muchísimo en nuestro caminar diario en la vida cristiana. Vamos a 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Buscamos una definición que se ajusta. Dice que es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. La capacidad que tenemos de controlarnos a nosotros mismos. No que nuestra carne o nuestra mente o nuestros deseos o sentimientos nos controlen, no, sino la capacidad que tenemos de controlarnos nosotros mismos. Esto es dominio propio. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pedro nos dice que debemos de tener fe, que a la fe le debemos añadir virtud, que a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que si tenemos esto, que esto no nos dejará estar ociosos y sin frutos. En otras palabras, que si tenemos esto no seremos tibios, no seremos los cristianos de banca, los cristianos que vamos cada domingo simplemente a recibir y ya cuando salimos de la iglesia ya se nos ha olvidado todo. No, que si tenemos entre todas estas dominio propio, esto y entre todas, ¿no? Porque, bueno, lo que ya les salté está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Y esto nos llevará al fruto y al conocimiento del Señor Jesús, el dominio propio. Nosotros debemos tener dominio propio, dominio de nuestras emociones, no que nuestra carne nos sujete a su voluntad, no. Nuestros pensamientos nos sujeten a su voluntad, no. Nosotros tenemos que tener dominio propio, dominio de nuestros pensamientos, dominio de nuestras emociones, dominio de nuestra carne, no que nos lleven los deseos, la concupiscencia, la maldad, la iniquidad, nos lleve a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Nosotros debemos sujetar todo esto a nuestra voluntad. Lógicamente todo dentro de los caminos del Señor. Muchos le llaman metafísica, bueno, como quieran que le llaman. El Señor nos llama que es dominio propio. Y esto es lo que nosotros debemos llamar, es dominio propio. Nosotros debemos sujetar nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestra mente. Cuando vienen pensamientos de lascivia, de perversión, no tenemos que aceptarlos, salen fuera. Esto es dominio propio. No debemos aceptarlos, se van. Cuando vienen deseos de satisfacer los deseos de la carne, no debemos aceptarlos. Porque más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Debemos confrontarlos y sacarlos con la palabra. Si vamos a un ejemplo vivo, un ejemplo espectacular en el Salmo 103 de cómo David ejercía el dominio propio. Él le ordenaba a su alma que tenía que bendecir al Señor, que bendecir a su Señor. Alma mía, bendice a Jehová, no olvide ninguno de tus beneficios. Él es el que te corona de favores, Él es el que sacia de bien tu boca. David ejercía el dominio propio, el dominio sobre su alma, sobre sus sentimientos. Era tal el dominio que él le ordenaba a su alma que tenía que bendecir a su Señor, que no tenía que olvidar todo lo que había recibido a su Señor. Esto es dominio propio. Esto es lo que nosotros debemos ejercer. Esto es lo que llama la Biblia el dominio propio. Y nos dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 7, del 5 al 7, nos dice que si tenemos todo esto, no nos dejará estar ociosos y no nos dejará estar sin fruto. En otras palabras, no seremos tibios,
No seremos los cristianos de banca de cada domingo que vamos a recibir, pero ya saliendo del culto, saliendo de la iglesia, se nos olvida todo. Volvemos a ser iguales. Entonces, el claro ejemplo es de David, de cómo él ejercía su dominio propio, de cómo él sujetaba su voluntad, su carne, sujetaba su alma a que bendijera al Altísimo, a que bendijera a su Señor, nuestro Señor. Esto es dominio propio. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, y todo mi ser bendiga su santo nombre. ¡Qué hermoso! Esto es un vivo ejemplo de dominio propio. Debemos ejercer el dominio propio. Debemos controlar nuestras emociones, controlar nuestra mente, controlar los deseos de nuestra carne. Debemos controlarlos, y esto es cuando estamos ejerciendo dominio propio. Gracias, Dios les bendiga. Ahí les dejo ese diamante espiritual. Diamante porque son tesoros que el Señor nos regala, son diamantes espirituales. Yo les llamo diamantes espirituales. Ahí les dejo. Después nos veremos. Dios les bendiga.